clases que tienen examen, pero no van a entregar su trabajo, para que yo esté revisando para la siguiente. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, entonces en eso quedaremos, está claro lo que hemos quedado. Entonces hoy día el tema de evaluación nutricional es una de las competencias también que tienen ustedes que realizar con diferentes grupos etarios, ¿ya? Entonces, para esta evaluación nutricional, ¿qué es la evaluación nutricional? Es un conjunto de métodos y técnicas que evalúan el estado nutricional de una persona, el resultado ya de esa ingesta alimentaria, ya sea por exceso o por déficit. Esa ingesta va a ser valorada por estos métodos al hacer la evaluación nutricional. Esta evaluación nutricional puede ser a nivel individual, puede ser a nivel también de población sanas, como una universidad, como un cuartel, como un comedor estudiantil, puede ser en los lugares de niños en edad escolar, puede ser en diferentes lugares. Actualmente en nuestro medio, en el ENSA, en la Encuesta Nacional de Salud, se evalúa el estado nutricional. El ENSA se realiza cada 10 años en nuestro país, es la Encuesta Nacional de Salud. Pueden ser otros nombres en otros países, pero esa es la unidad que hace la evaluación nutricional y de otros indicadores, por supuesto, donde está inmerso el estado nutricional. Entonces, esta evaluación nutricional van a ser este conjunto de métodos y de técnicas que se utilizan para evaluar el estado nutricional a nivel de la población o a nivel individual. Entonces, tenemos como definición el estado nutricional es una condición del organismo que resulta de la relación entre las necesidades y el consumo de esta energía, ese equilibrio que debería de haber, consumir y gastar, así debería ser generalmente. Pero va pasando el tiempo y el metabolismo va siendo más lento y muchas veces por medio de otras enfermedades también hay tendencia de subir de peso. Conforme va pasando la edad, gradualmente todos vamos a ir aumentando más grasa, reduciendo la masa muscular porque es un proceso natural del envejecimiento, pero tenemos que ir vigilando este estado nutricional para reducir las probabilidades de enfermedades que sean no transmisibles. Entonces, para la evaluación nutricional, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación nutricional? Si estamos hablando de niños, va a ser controlar el crecimiento y el estado nutricional adecuado, identificar precozmente alteraciones que puedan estar habiendo por exceso o por déficit a través de estos métodos. Distinguir entre si va a ser de un origen primario o es ya consecuencia de alguna patología que pueda estar pasando a algún ser humano, adulto o niño. ¿Ya? La causa, si es primaria, si es secundaria, el tipo también de si va a ser por déficit, si va a ser por exceso, porque antes solo se hablaba más de la desnutrición, pero ahora nos ha sorprendido desde el 2014 el continuo de la atención de la vida para Bolivia pone los otros grupos etarios para hacer evaluación nutricional. Y su grado puede ser leve, moderado, severo si es por déficit, y los nutrientes pueden ser variables si son por vitaminas, déficit de minerales, de calorías, de proteínas, o excesos también, ¿no? De carbohidratos, excesos de proteínas, y dependiendo cuánto tiempo está durando este desequilibrio. Hay personas que dicen que yo desde niña siempre era delgadita, o desde niña siempre tenía sobrepeso. Entonces también hay una cronoobesidad, una cronodesnutrición desde cuándo empiezan estas carencias o estos excesos. Entonces en la evaluación nutricional existen dos métodos, directos e indirectos. Los directos están asociados a lo que comúnmente hacemos, la antropometría, donde vamos, pesamos, tallamos y hacemos algunas medidas antropométricas de perímetro braquial, a veces perímetro de pantorrilla, circunferencia de la cintura, circunferencia del abdomen y algunos rasgos, por supuesto, clínicos que ustedes están tal vez más entrenados clínicamente y ustedes pueden ver si este paciente está con desnutrición o con algún déficit, observando su pelo, observando su piel, ciertos lugares a la exploración física. Por supuesto, los datos bioquímicos nos van mostrando cómo es la conducta alimentaria y los más conocidos en
relacionados al estado nutricional, puede ser el perfil lipídico, siempre estamos pidiendo la hemoglobina, el hematocrito y otros que ustedes como médicos más consideren. Pero los más conocidos, los más usados, glicemia, perfil lipídico, resistencia a la insulina cuando hablamos de la obesidad. Y cuando necesitamos para situaciones de desnutrición, por supuesto van a estar la hemoglobina, el hematocrito y la albúmina, y otros que ustedes consideren pertinente para el paciente. Por supuesto, dentro de los bioquímicos van a estar los inmunológicos, ¿no? Para ver si este paciente tiene alguna deficiencia a nivel inmunológico. Entonces, este es un método que está dentro de la historia clínica en lo observable, en el objetivo, en la parte donde miramos todo esto, ¿no? Y en la parte de métodos indirectos, nosotros en el tema nutricional tenemos varios métodos para poder ver cómo es el consumo alimentario, porque hay que preguntarle a la persona a través de estas técnicas, de ser el recordatorio de 24 horas, la frecuencia de alimentos, la pesada de alimentos, teniendo una entrevista con el paciente y que nos vaya a contar su alimentación del día a día. Si este paciente es un adulto mayor y no recuerda, porque a veces no recuerda muchas cosas, entonces tal vez el método del recordatorio de 24 horas no nos sirva. Entonces hay que cambiar ese rato el método de frecuencia de alimentos, preguntarle cuáles son los principales desayunos que tienen. Entonces empieza a hacer una lista de café, mate, con galletas, pancito, te va contando el paciente. Entonces vas registrando para no olvidar. ¿Qué más come? Además, antes tomo mi jugo verde. O además, antes como avena. Siempre como huevo a las 10 de la mañana. Te va contando de mediodía, si estás de paciente almorzando en una pensión, y tal vez solo come en su casa, tal vez vive solo, saber esa realidad, para eso es esta encuesta de alimentación, para ver en el contexto de que estamos trabajando con los pacientes. Esta mañana con quién era la práctica, ya que de aquí, así hemos visto, ¿no? Con yo que con un pacientito que él es no vidente, ve muy poco y se vive la vida ambulante por la calle y cantando. Entonces él decide que desayuna café con los panes. ¿Qué cenas? Con café con los panes. ¿Qué almuerzo? Una sopa de maní, un guiso de lenteja, lo que hay en un mercado solo como generalmente un plato. Entonces ellos no tienen un salario. La Caja Nacional de Salud asegura a los grupos vulnerables, entonces por una responsabilidad social. Entonces en esos casos a veces es difícil poder dar un régimen que uno quisiera completar su proteína, algo de fibra. Entonces hemos ido queriendo acercar qué puede hacer el paciente con algunas de sus preparaciones, algo que pueda ser real. La historia dietética consiste en que le decimos al paciente, más lo utilizamos en la consulta particular, cuando decimos, María, tú, Joao, contale, anotar todo lo que has comido. Cuando Joao no va a poder hacer los gramos, que ya conoce con indicación, nos puede contar todo esto y nos va a decir tal de cosas. Entonces, nosotros de eso calculamos el aporte que está recibiendo ese paciente y lo que le queremos proponer, ¿no? Entonces, tal vez se está faltando algún nutriente, para eso es este método que lo hacemos más nosotras y a veces el médico no siempre pregunta, pero sería bueno unas cuantas preguntas. Si el déficit es de calcio, entonces preguntar por lo menos los alimentos de calcio. Si el déficit, si el problema es la anemia, ver si alimentos fuentes de hierro se está consumiendo, relacionando a la patología. Entonces esos son los métodos que utilizamos para la valoración nutricional a través de la denominada anamnesis alimentaria. Y ahí también nos dice el paciente, yo estoy con sobrepeso, mi mamá también es así. Si tú le preguntas, ¿no? Mi hermana también es así. Y todas mis hermanas alguien le tiene diabetes. Entonces vas viendo la historia familiar, te das cuenta que hay una familia que viene así, ¿no? Entonces eso es muy importante ir detectando. El aspecto socioeconómico, claro que va a importar en la dieta porque eso tiene que ver con la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es el acceso físico y económico en todo momento a alimentos que sean saludables. Y a veces no hay en todo momento. Ahora, en este momento de coyuntura de subir los precios de todos los alimentos, si ustedes los que
elaboran sus propios alimentos, se han debido dar cuenta ya en esta semana, en este mes, y si no, sus mamás ya están hablando que ya no está alcanzando esa plata para comer estos mismos alimentos que consumía habitualmente. Entonces, estos métodos, es decir, el recordatorio de 24 horas, de una encuesta alimentaria, la frecuencia alimentaria, lo podemos utilizar en la alimentación. Si no es para ustedes, yo sé que ustedes van a ir directo a la patología, y si no, de la nutrición, porque sería importante completar su valoración. A nivel nacional también se hace una evaluación nutricional, se vigila el estado nutricional a través del SNIS. ¿Qué es el SNIS? Es el Sistema Nacional de Información, que ustedes cuando estén en el internado semanalmente tienen que reportar. Y respecto al tema de nutrición, ¿qué se reporta? Se reporta todas las semanas, todos los niños con desnutrición aguda, moderada, nuevos niños con desnutrición moderada, nuevos niños con desnutrición grave, se va vigilando toda la semana. Y los lunes se dicta eso a los niños. A nivel familiar, algunas veces nos toca hacer consejería familiar, vigilando por supuesto el presupuesto de la alimentación. Anteriores hemos visto que alguien nos mencionó que más o menos 800 bolivianos gastaba en su alimentación y ahora probablemente va a ser más para una persona. Y a nivel individual, las encuestas nutricionales y estos recordatorios de 24 horas. La exploración física, la parte antropométrica, la parte inmunológica. Como les digo, la parte clínica tiene mucha ventaja ustedes de poder detectar por sus competencias, por sus capacidades que han tenido durante estos años y que van a ir mejorando en el internado. Entonces, a veces es necesario que se quite la ropa para ver algún área del cuerpo que ustedes requieren de acuerdo para evaluar por sistemas, aparatos, a través de esta exploración física. Vemos algunas imágenes, también identificar en el cabello, en la carita, en los ojos, en las uñas, detenerse en el paciente, como ese día hemos visto, ¿no, Marco? Al ver de los manitos del paciente que estaba con ponzoña. Entonces, le llame la atención, yo no le he mirado solamente la carita, pero sí ustedes han podido ver en la práctica, a ver, veremos esto más. Eso es un plus que ustedes tienen, que lo tienen que seguir puliendo, porque antes no había otros métodos más que la clínica que más se utilizaba. Ecografías no había mucho, ¿no? Entonces tenemos que seguir puliendo nuestra parte en la exploración física. Después de la pandemia, porque hay en la medicina un antes y un después en la medicina, con esto de utilizar el barbijo, de protegernos de esta patente, de esta enfermedad del virus en la pandemia, ya han dejado de explorar, ya han dejado de mirar de allá nomás al paciente, y a veces así ya su medicamento y ni lo mira, ni le escucha. Entonces, han debido de ver en sus prácticas, está en la pared del paciente y esto con un plástico más allá. Entonces, sí, han pasado fatalidades que todavía hay un temor, pero no dejen de aprovechar las oportunidades en la práctica de seguir perfeccionando esa parte de la evaluación de los signos clínicos de todas las áreas en realidad, de acuerdo al motivo de consulta. En la técnica de antropometría es la técnica más usada, más barata y muy fácil de hacer, que casi la mayoría lo realiza. Pero cuando viene a un establecimiento de salud se pretende dar datos que sean confiables. ¿Qué está pasando? En el carnet de salud infantil, y ustedes lo van a comprobar, el anterior mes está en 70 y ahora está en 68. Entonces no confíen en las enfermeras, porque no puede decrecer un niño, ¿no es cierto? Y está su firma. Está su firma y su serie. Les había contado a alguien de una anécdota del niño con desnutrición. Alguien les he contado, han referido un niño con desnutrición y ella es su niña, ¿no? Y su firma del pediatra bien sellado ahí, con error de nombre y todo, de sexo. Entonces, se nos puede ir a ver la enfermera llena y el médico seco, ¿no? Entonces, pueden pasar esas cosas. Valora la composición corporal, porque tenemos otros métodos también para evaluar la composición nutricional a través de la bioimpedancia de 2 electrodos, de 4 electrodos, de 8 electrodos. ¿Se requiere un personal entrenado? Sí, la mayoría de las veces.
En este área de antropometría, no sé si ustedes han escuchado una certificación que se denomina ISAC. El ISAC. Yo aún nada no he escuchado el ISAC. El ISAC es una certificación internacional de un personal que es entrenado en la antropometría, certificado internacionalmente para hacer toma de medidas antropométricas de diferentes partes del cuerpo, que generalmente lo hacen fisioterapeutas y nutricionistas, que hay una certificación nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero está más enfocado al deporte, ¿ya? Pero no hacemos eso pues en el hospital, apenas cuando llega el enfermo logra expresarlo muchas veces, pero existe esa certificación. Entonces, el peso, es importante registrar varios tipos de peso. El peso habitual, y no se olvide porque en el examen les pongo peso habitual máximo. Habitual, el que generalmente la persona recuerda. Todo este tiempo he estado con 55, pero resulta que ahora estoy en 50, o que estoy más bien al revés, en 60. Habitualmente yo peso entre 50 y 53. Ese es el habitual, el que la persona tiene casi generalmente la mayoría del tiempo. El peso actual es el que tomamos en ese momento, ¿no? Y a veces hay también error. El 35, 45, ¿no? Y ves en la historia clínica y le ves al paciente, no parece que 45. Nuevamente hay que volver a pesar, nuevamente hay que volver a ver. El peso ideal es sacarnos con las tablas. Recuerden ustedes que para los adultos todos los libros nos dicen que debemos poner talla al cuadrado por el índice de masa corporal de 22.5, ¿no? Si ustedes ahora sacan su peso, su talla al cuadrado en metros por 22.5, ese es su peso ideal. Eso habla en todos los libros del peso ideal de 22.5. Entonces puede ser pregunta de examen, ¿cuál es el peso ideal para tal persona con esta talla? Y el peso seco se hace referencia a aquellas personas que están dializando, que tienen edemas, después de haber generalmente dializado, se les toma esta medida. La talla se toma en centímetros, hay fórmulas que lo requieren en metros, porque el índice de masa corporal dice peso sobre talla al cuadrado en metros. Así dice bien ese, ¿no es cierto? Entonces, sacamos, digamos, 60 kilos dividido entre 1,50. ¿Cuántos metros al cuadrado? ¿Alguien me puede decir? El IMC. Porque este va a ser el índice de masa corporal. 26.6. ¿Qué nos está diciendo 26.6? ¿Cómo se interpreta este 26.6? Aparte que ya está clasificado como sobrepeso, porque hasta 25 para arriba es sobrepeso, pero está diciendo en conclusiones que tiene 26 kilos por cada metro cuadrado de su cuerpo. Por cada metro tiene esos kilos, pero no dice de qué. Es un conjunto de todo. Por eso estas dos medidas son muy sensibles, pero depende para qué lo vamos a utilizar. Recuerden también que en la talla, mi balanza, los que pasan conmigo práctica, tiene un sensor que mide la talla como las balanzas de las farmacias. Si te has agachado, si te has puesto, va a medir ahí. Y si te has puesto algo, una colita, también va a medir más. Entonces, ¿cuál es una forma correcta de medir la antropometría? Es tener este estadiómetro, es una cajita, es una caja de madera donde entras, se desliza el tope móvil. Esa es la verdadera estadística, que lo usamos más en pediatría, con un tope móvil, ¿ya? Esto, por ejemplo, tiene que ver los 5 puntos de apoyo: talones, pantorrillas, glúteos, hombros y cabeza. Los 5 puntos de apoyo tienen que estar para poder medir bien, y el plano de práctico. Uno está así, viendo su plano, o a veces así porque quiere parecerse más alto. Entonces, tenemos que corregir donde la mirada esté en la misma línea del oído, donde tenemos que ubicar al paciente para ver el plano del rango.
Los pliegues cutáneos necesitamos un tricómetro que generalmente debe ser metálico para no tener sesgo en el pie. Los perímetros más sensibles es el perímetro de la circunferencia de la cintura. Con ese es muy fácil, económico y nos dice mucho para tomar acciones. Y para los niños el perímetro cefálico que ustedes en pediatría deben estar viviendo seguro. El perímetro de pantorrilla utilizamos más para los adultos mayores. A partir de los 60 años medimos la circunferencia de la pantorrilla en el lugar más prominente, porque en esa parte de la piel de la pantorrilla está hueso y músculo. No hay mucha grasa, ¿no? Entonces es muy sensible. Normalmente tiene que estar en el adulto mayor más de 34. 31 ya dice déficit de masa muscular, y con 31 de pantorrilla el paciente va a caminar con menos fuerza, va probablemente a arrastrarse y se va a volver más lento. Y cuando se interna un paciente, si le internan de la pantorrilla, empieza a bajar hasta 3 centímetros en 7 días de internación. Es decir, que el NPO para esto, NPO para el otro, ¿no? Entonces el paciente va perdiendo masa muscular, a veces en los estudios también, y por supuesto por la parte de la patología. En el peso hay balanzas digitales, hay balanzas mecánicas. Ay, me quería dar un paro el día que he referido a un niño pesado en libras. Ya, pues conviértalo a kilos y tu balanza pesa en libras, ¿no? Fíjense siempre cómo está su balanza, que esté en cero. ¿Cómo se calibra una balanza? Una balanza se calibra con un peso conocido. ¿Qué significa un peso conocido? ¿Qué sé yo? Una bolsa de sal que pese 2 kilos. Por eso la balanza tiene que pesar esa balanza 2 kilos. Y si está viendo un sesgo, tengo que anotar ese sesgo para calibrarlo, ¿ya? Porque en el adulto casi, tal vez no significa mucho, pero en el niño, en el peso, 100 gramos hace la diferencia que esté en desnutrición o esté normal. 100 gramos. Entonces, si toditos medimos a un mismo niño en una misma balanza, va a haber sesgo de persona a persona. Va a haber, y eso es permitido, más 100 menos 100 gramos. Y en la longitud, se llama longitud cuando lo hemos medido acostado al menor de 2 años. Longitud y talla tiene la diferencia de 7 milímetros. Entonces, si tengo un niño de 3 años que no se puede parar por alguna razón y lo he medido acostado, tengo que devolverle tengo que restarle los 7 minutos. Eso es muy importante, ¿ya? Porque no es igual que tener más perímetro cefálico que nos va evaluando el desarrollo del sistema nervioso central. El índice cintura-cadera, que también es un índice hace referencia a 2 variables: peso, talla, edad, peso, edad, perímetro cefálico, edad. 2 variables, dice un índice. Índice cintura-cadera, índice de masa corporal, está hablando de 2 variables. Pero hay medidas que por sí solas nos dicen mucho. La circunferencia abdominal es una de ellas, que ya no. ¿Qué evalúa la circunferencia abdominal? Y es el cardiovascular. Así que si le medimos, tenemos que medirlo terminando la costilla y entre la fosa ilíaca al medio. Procurar medir. Yo me he estandarizado a la altura del ombligo, los dedos, de mis dedos, ahí a toditos, para que en el siguiente control vea la diferencia. Entonces ustedes se pueden estandarizar y medir en el ombligo, pero a toditos. Ahora hay ombligos que están aquí abajo, ¿no? Entonces tenemos que tomar estas medidas que tengan usando la fosa ilíaca. Entonces estos son esto de dónde viene de ver en pediatría. Sí. Todos los pediatras tienen, todos los médicos tienen que manejar esta tabla. Yo les he pasado lo mismo, pero en esta posición.
¿ya? Porque pienso que para mí es más rápido, pero les voy a pasar estas más, tal vez ustedes se acostumbran con eso, pero los dos son importantes, cualquiera de los dos es igual. Entonces, cuando aquí bien clarito dice, rosadito, niñas. Longitud, dice, cuando habla de longitud hace referencia a menores de 2 años. ¿Ya? Entonces, estos datos son importantes y, bueno, este es otro método de evaluación nutricional. ¿Algunos han visto esto? ¿Alguna vez se han hecho esto? Ese ha hecho. Yo creo que tú te haces. Entonces, este, por ejemplo, cuesta nada más que 100.000 bolivianos. Así es que pedir que no los compren, cuando sean directores, ustedes van a comprar. Y este es el que yo uso en la consulta, en los viernes generalmente lo grabamos para la capacidad también la sesión de líquidos. Este tiene un costo, es lo mismo, pero es portátil. ¿Ya? Este tiene 8 electrodos. Entonces, esto mide, este sí te puede decir kilos de músculo y kilos de grasa. Eso sí te puede decir. Entonces, en Cochabamba deben haber 3 o 4. Hay uno en la caja, en el obrero, y algunos particulares que atienden pacientes renales, tienen como 2 clínicas que han comprado este kit, que también es para la valoración nutricional. Pero una cinta métrica te puede servir igual cuando no hay método. No sé si algunos han visto una balanza Salter. ¿Conocen una balanza Salter? Vean en su internet cómo es una balanza Salter. Esta balanza Salter es una balanza de campo. Esta balanza Salter es para ir a comunidad. Que pones un calzón, se cuelgan ahí, te colgaban tan alto, no había norma, y el calímetro no era calímetro, una calidad semejante, era uno de colores. Cuando llegaba el rojo, la talla baja, llegaba naranjado, riesgo de talla baja, verde, su talla está normal. Era un calímetro comunitario. Entonces hay herramientas que son comunitarias, son balanzas. ¿Alguien ha visto la balanza madre-niño? Se le pone 0 y te pesa la mamá, le pones inflamación niño y solo pesa el niño. Es de campo, es fuerte. Se puede invertir en esa balanza porque te puedes ir a un colegio, puedes ir a casa por casa. No se arruina como las sal, que son así de la talla. Y esta última parte es todo lo que es de laboratorio, lo que ustedes pueden pedir para evaluar el estado nutricional, complementando a las medidas que hemos dicho, para ver y diagnosticar probablemente el motivo de consulta más común, dislipidemia, obesidad, diabetes, hipertensión, ¿no? Entonces, los que sean necesarios, ustedes pueden ir pidiendo. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio. No hay que apurar para que tengamos algo más de tiempo.